Por eso. Pero bueno, esto es justamente el dato que mata el relato, ¿no? ¿Cómo entramos a esta idea de los populismos que nos venden gato por liebre? Gato por liebre, sí. Igual quiero decir algo que tenemos ahí, Produ, ponés de la página 4, no pongas la carátula y esas cosas que aburren. Voy a ¿Nos querés contar un poquito qué es esto? Voy a contar el porqué de esto, iba a decir eso, me quedé recalculando. Para quienes no saben del otro lado, yo soy psicóloga, pero soy psicóloga de las que no atienden personas. ¿Y qué me gusta hacer? Me gusta leer e investigar. ¿Sobre qué? Sobre diferentes fenómenos políticos. ¿Por qué? Porque me quiero especializar en psicología social / política. Bueno, en este marco... Y al mismo tiempo hablamos acá todo el tiempo de todas estas cosas. Claro, y al mismo tiempo, por supuesto, ¿no? O sea, no solo está la cuestión ahí teórica, si querés, en académica, está la práctica. Que de hecho, esto que les voy a mostrar, para mí lo podemos debatir también desde la práctica. Tenemos ahí el cosito para ir para... Eso bajalo, no, eso no importa. Andá a la página, creo que es como la 4 o 5, donde dice populismo y psicología social. Acá. Ahí está, los objetivos, y eso es como muy formal, ¿no? No vamos a hablar de eso, no importa. El objetivo de esto era poder entender un poco qué teorías del populismo hay y cómo lo estudia la psicología social. Y algo que me parecía piola es traer esto, ¿no? Al populismo como un proceso que conforma representaciones sociales, y ahí nos preguntamos, ¿representaciones sociales de qué? Bueno, del pueblo versus la élite. Digo, lo que antes llamábamos los vendepatria y los que son la patria, lo que ahora llamamos literalmente la casta política y los que no son la casta. Bueno, es generar estas representaciones sociales. Por otro lado, también entender al populismo, ¿no? Como conformador de identidades sociales, porque lo que hace el populismo, y esto lo vemos acá a partir de fenómenos de categorización, es ir generando ciertos grupos en diferenciación de otros, ¿no? Ellos y nosotros. Ellos y nosotros. Y lo vemos sobre todo también, digo, en populismos de derechas. ¡Amo! En populismos de derechas, en inmigrantes, y después, desde ya, que el populismo también lo podemos entender como constructor de afectos, porque obvio, lo que hace, y acá lo hablamos cuando hablamos de esta generación del caos, es generar ira, apelar a las emociones todo el tiempo. El odio genera más emoción que el amor, últimamente. Por supuesto. No, y las noticias falsas mueven más las redes que la verdad. Desde ya que sí. Lo que hacen las noticias falsas, acá lo hablamos, es como retroalimentar todo este artefacto populista de generar afectos. Lo que hace es que se viralice y se multiplique aún más rápido. Y por otro lado, lo entendemos como discurso performativo al populismo, porque usa recursos, usa la retórica, básicamente. Y cuando hace la retórica, ¿de qué manera lo hace? Bueno, de manera muy simplista, es Milei diciéndonos, no sé, lavan cerebros en las universidades. Eso es como una retórica súper simple. Me acuerdo que acá, de hecho, lo debatimos. No podemos creer que estamos hablando de que laven cerebros. Por otro lado, también tiene una retórica que apela a la emocionalidad. Y algo que nos traen acá los autores es que a los fines prácticos esto se deslinda, pero en realidad estos 4 componentes están en conjunto, porque lo que vos haces es generar representaciones sociales de lo que es el pueblo. Entonces hay personas que se van a sentir representadas con eso y van a generar grupos, ahí vas a generar identidad social. Vas a tratar de generar ciertas emociones para que esos grupos compartan esa emocionalidad. Y después salís con la motosierra. Claro, a partir de una retórica. A partir de una retórica, exacto, claro. Una retórica populista. Pero algo que traen acá es que el populismo en realidad no es ideológico. Tipo, es mentira que el populismo es ideológico, porque tenemos populismo de derechas y populismo de izquierdas. Es práctico. Entonces, claro, es la pragmática. El populismo justamente lo que hace a partir de un marco de referencia es construir realidades. No es ideológico, no es que tiene un núcleo doctrinal físico. Va a ser un marco de referencia que las personas lo van a utilizar a su conveniencia, básicamente. Y eso me parece lo interesante, porque muchas veces hablamos de populismo de derecha, populismo de izquierda, pero en realidad es populismo. Es populismo, ya. Es populismo. Exacto. Es la misma estrategia para convencer a la gente, ¿no? Por ahí lo que cambia es convencerla para qué, pero en el fondo tiene algo de siempre
de ocultar, hay una parte que está oculta o sesgada que no la podés reconocer. Por eso todos los discursos son blanco-negro. Sí. Porque si vos reconoces, aunque sea una partecita de lo que está enfrente, se te cae todo tu armado. O sea, Milei hoy no puede reconocer que del otro lado hay gente valiosa. Entonces el tipo lo tiene a Scioli, la tiene a Patricia, pero te dice que él no tiene nada que ver con lo anterior. Es como, te mienta en tu propia cara. Es que si no, es como vos decís, es contradecirse ellos mismos y no sirve para esta oposición que todo el tiempo quieren marcar. Ahora pasemos a la siguiente diapo. Me siento ahí dando la presentación esta en la cátedra. Bueno, hablamos de esto. Digo, los autores se repelean por entender qué es el populismo. En lo único que todos están de acuerdo es que el núcleo central es esta diferenciación entre pueblo y élite, o entre casta política, si quieren acá, y lo que no es la casta política. Y el kirchnerismo era la derecha, ellos, la derecha, que le decían a todo derecha, éramos los radicales, éramos Todo. la derecha, los socialistas eran la derecha, y ellos que eran la representación de la voluntad popular. Claro, es eso. Cada quien inserte aquí la noción de pueblo, que ahora lo vamos a ver. Pero lo que habla Laclau, que de hecho hoy me contaron que el kirchnerismo Chisme. se reivindicaba como populista y llevaban a Laclau a los a ¿cómo es? Congresos. No me acuerdo. Encuentros de formación. A los encuentros, sí, a los encuentros de formación, o los llevaban a la tele, porque lo que decía Laclau justamente como que reivindicaba el populismo, decía que bueno, que es la construcción de un discurso que no es ideológico y como que le daba un tinte positivo. Sí, porque es la representación directa del pueblo. Hay un montón Entonces, como que la democracia no sirve. Hay un Yo montón de soy corrientes que bancan el populismo. Hay un montón de autores. A mí me llamó la atención un libro en Bogotá, en la biblioteca, que decía, el argumento del libro era que como Argentina había tenido populismo desde Irigoyen, que es como esa idea de escuchar a la gente, un poco lo que pasa es que el populismo se termina confundiendo con la idea de que los gobernadores no son élites pensadoras que pueden resolver todos los problemas de la humanidad, sino que en algún punto le tenés que dar a la gente lo que quiere, porque el pueblo, en definitiva, como masa uniforme que vos podés leer, no se equivoca. El tema es, ¿qué lees vos como pueblo? O sea, si vos lo pensás así, el populismo no está mal. ¿Por qué voy a resolver mejor los problemas de la Argentina yo que darle a los argentinos lo que efectivamente quieren? ¿Quién soy yo para definir qué es lo mejor para el pueblo? Entonces, desde ese lugar podría llegar a tener una lógica, y este libro lo que decía es que Argentina había encontrado una lógica definitiva para el nunca más como política de Estado gracias a sus políticas populistas, y que países que no fueron populistas, como por ejemplo Colombia, que no tuvieron líderes populistas, no habían podido encontrar una cohesión social, por ejemplo, para enfrentarse a las guerrillas o a los paramilitares. Porque en algún punto el populismo te da cohesión, ¿entendés? Vamos todos juntos atrás de algo. La visión no populista y es más sombría, si querés, porque es como reconocer lo bueno en cada cosa y lo malo también en cada cosa, que sería como ser objetivos. Es que lo que ahí te dicen es que no es, como vos decís, no es un fenómeno todo o nada el populismo, en verdad. No es que hay populismo bueno y populismo malo. No es un fenómeno todo o nada. De hecho, si pasamos a la otra diapo, La que viene. a la que viene, vemos en realidad que hay ciertas características que tienen en la retórica, entendiendo al populismo, ¿no? Digo, ¿de qué manera lo vemos? Bueno, discursivamente. Terminamos viendo cómo configuran la realidad. Y vemos diferentes estrategias que terminan usando. La repolitización antagonista, que es esto, lo que Milei nos decía, bueno, el Banco Central está reenviciado, hay que destruirlo para que responda a los intereses realmente nuestros. Bueno, eso es la repolitización antagonista, es decir, que las instituciones funcionan mal y que yo voy a llegar acá para que puedan volver al servicio del pueblo. Sin embargo, después, y también lo que todos marcan, es que cuando estos líderes populistas, efectivamente, si es que logran llegar, se terminan abusando también de estas instituciones. Efectivamente, no es que realmente se las devuelven al pueblo, si querés. Bueno, al mayoritarismo, que es esta idea de creer que hay... Todos piensan esto, todos... No, como la ciudadanos del mayoría. bien. Claro, que hay ciudadanos del bien, es moral. Es como como la esta mayoría. esta diferenciación de mayoría moral. Se refiere a eso. Bueno, el antiinstitucionalismo, ¿no? Como marco discursivo. El proteccionismo, acá el proteccionismo se refiere como a este estado paternalista que nos va a proteger de las amenazas tanto internas como externas. De nosotros mismos, de que nos hagamos gays.
Puede ser. Mucho sexo gay. Bueno, y desde ya el estilo comunicacional. Y después, y esto lo paso rápido, hay otro autor, no viene al caso, pero que habla que después de la crisis del 2008 empiezan a emerger posibles respuestas. Acá lo tengo que agarrar. Posibles respuestas a eso y cómo se van configurando diferentes líderes populistas. Entonces encontramos en populistas más autoritarios, más democráticos, más libertarios, otros más redistributivos, algunos más xenófobos, otros más cosmopolitas, pero todo esto viene en el marco de que el populismo no es ideológico, que hay diferentes formas de ejercerlo y que no es que vas a cumplir, o sea, podés tener uno de estos componentes, podés ser democrático pero libertario, qué sé yo, como... Nostálgico, participativo, xenófobo Nostálgico. y redistributivo. Nostálgico sería como que apelás a un pasado que Al fue pasado. mejor. Claro, lo que hace Milei. Lo que hace Milei del pasado. Yo creo que igual lo que él habla ahí justo en el 2008 también es porque, y esto es mucho de los que escriben sobre la teoría de los agentes del caos, es que ahí el cambio fue que el populismo de derecha fueron los primeros en entender el proceso de las nuevas tecnologías y usar la información, el big data, las redes, para ir construyendo nuevos liderazgos. Y obviamente arranca con, como lo vieron todos, con el movimiento de 5 estrellas de Pepe Grillo en Italia, que hoy logró poner primer ministro, digamos, ¿no? Casi 20 años después. Porque Pero ahí cambia también una lógica y se vuelcan a los populismos de derecha porque fueron los primeros en entender esto de las redes, de las misas, ¿no? No. Antes no había de estas cosas, hoy todos estamos entendiendo el streaming, de tratar de darle una vuelta a que también las redes no solo busquen la bronca, la fake news y todo, sino que también puedes usar esas herramientas para dar debates, para construir racionalidad, para otro tipo de cosas. ahí es clave porque la izquierda apelaba, viste que dicen que sos de izquierda y después creces y te haces de derecha. Sí. Existió siempre una asociación de lo revolucionario con la izquierda. Lo que tiene es que la izquierda después se quedó utilizando los canales tradicionales y hoy la izquierda camporista son chabones de 40 años. O sea, ya no es que la izquierda son las juventudes movilizadas estudiantiles. Y la derecha, al utilizar y a bajar su discurso a través de las redes sociales de forma reaccionaria en contra de lo que representan sus propios padres, que son hippies con olor a porro, lograron convertir a los movimientos de derecha, una estrategia muy parecida a la que utilizó Hitler, a convertir a los movimientos de derecha en movimientos populares juveniles. Podemos pasar, Produ. Me gusta esa teoría. Pero se fue. Es un poco la que hablan todos. Digo, podemos pasar de... Eso ahí lo que nos dice es que el populismo se origina de diferentes maneras en diferentes lugares. En Estados Unidos te lo vincula con que en 1890 estuvo el partido de People, que eran básicamente gente del campo que reclamaba mejores salariales, mejores condiciones de trabajo, y en un principio el populismo en Estados Unidos estuvo asociado con cierta democratización, cierto reformismo, pero obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene la Guerra Fría, empiezan a estudiar de los populismos justamente a partir de ese impacto y se empieza a resignificar y todos los populismos empiezan a tener un tinte negativo. Ahí hay un historiador, no importa, que es el que tiene un libro muy importante para la escena de ese momento, donde habla de que el populismo es muy irracional y habla del senador McCarthy en Estados Unidos, que era alguien súper xenófobo, el nacionalista exacerbado, que generó como un súper... Nada, que las personas se reparanoiquen dentro de... ¿Sabes quién era la boca de MacArthur? No. El padrino político de Donald Trump. ¿Serio? Mira, Hay un documental en Netflix que lo cuenta muy bien. no sabía. No, después el Chequeado libro para no ver. decía. De ahí nace, de hecho, la incursión de Trump en la política. Mira. McCarthy muere a los 40 años. ¿En serio? No sabía. Sí, porque hizo tanto una cosa xenófoba y de persecución que terminó como cuestionando a la CIA, a los militares yanquis, diciendo que eran vendepatrias.
¿Y Y lo se fue mataron? tanto de mambo y nada, y la sociedad empezó a decir, no, bueno, este chabón está recontra loco. Pará, y lo ¿y cómo dejaron de muere? votar todo y el tipo se suicida. ¿sí, sí? Mira, no. Se suicida a los 40 años. No, qué Porque locura, quedó chicos. vetado en el país, ¿entendés? De la No tenía locura ese que dato. armó. No tenía ese dato. Sabía que había generado una re locura en el país, no que se había Tipo, y se mató. suicidado. Tipo, consume estupefacientes, todo, y se mata a los 40 años. No, alta historia de McCarthy. Y el que es abogado, el abogado, que era el que lo llevó ahí, es el padrino político de Donald Trump. Trump tiene un montón de Chan. historias oscuras, como por ejemplo que tiene una de sus mujeres enterrada en el campo de golf. La mina murió de un accidente en las escaleras medio sospechoso y el tipo, para no pagar un entierro, la terminó enterrando ahí en su campo de golf. No. No, el qué chabón horror. está lleno de historias turbias y su referente re turbio, tipo... Qué horror. No sabía eso. Bueno, ahora todo tiene más sentido. Bueno, y te habla que en Latinoamérica el populismo medio que se lo empieza a estudiar de forma diferente y tiene más que ver con el liderazgo carismático. O sea, el populismo en Latinoamérica tiene como su lógica. Y en Europa está más bien asociado, bueno, desde ya, a partir de la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero bueno, ahora se le asocia mucho con las derechas radicales y lo que nos dicen, obviamente, es que eso trae sesgos a la hora de estudiarlo, porque según en qué región estés, es de qué premisas vas a partir, básicamente, para entender al populismo. Podemos pasar. Y En la bueno, y cerremos un poco la idea Podemos del cerrar- populismo y la democracia. Y No, lo otro no importa. No, ¿sabes? Podemos pasar en realidad que es el pueblo, es lo único que quería decir. Porque el populismo y la democracia, lo que vamos a tener ahí es autores que te van a decir que desde ya que es un riesgo y que genera caos y hace que las crisis se exacerben mucho más porque se alimentan de eso. Vas a tener otros autores que van a decir que no, que en realidad puede servir justamente esto que os decías, como corrección democrática, el populismo puede servir. Y vas a tener otros autores más tibios, muy radicales, que van a decir, bueno, depende. Porque justamente como es un marco referencial, no es que el populismo en sí mismo es bueno o malo, sino que depende de qué manera lo utilices, cuándo lo utilices, con qué propósito y demás. Bajamos. Lo que me parece interesante es que lo que hace el populismo es construir en esta noción de pueblo, y me parece piola entender al pueblo como este significante vacío. Así que cuando te digan que vos sos la casta o quiénes son la casta y quién es el pueblo, tené cuidado, porque en realidad eso no es fijo, es una retórica que están construyendo en ese momento, ese populismo, que desde ya que se alimenta de los recursos que tiene la comunicación política, porque no es casualidad que todos los populismos tengan las mismas estrategias comunicacionales. seguro, Fino. ¿no? Y está bueno, igual lo vamos a seguir debatiendo entre los programas de los jueves a la noche y los martes al mediodía.